Hoy una jornada de manifestaciones que se vive en ese país en contra del gobierno de Nicolás Maduro y en apoyo del presidente encargado Juan Guaidó. Conversamos de este tema junto a Samuel Fernández, analista internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos, Samuel, bienvenido. Gracias, Nicolás, una vez más, muchísimas gracias. Gusto saludarte. Encantado. A ver, primero comenzar con algo que por supuesto yo lo decía, muy reiterativo, pero es cierto, nos mantenía muy atentos, muy preocupados la situación de este equipo de nuestro canal que estaba en Caracas y que más allá del detalle que vamos a conocer, por supuesto, de su propia voz y de la situación que se vivió ahí, muestra también una pugna que se ha generado de hace bastante tiempo, hay que decirlo, con el gobierno de Nicolás Maduro y la prensa. Dejemos de lado la prensa internacional. La prensa de Venezuela, de hecho, ha denunciado censura, canales de televisión, medios escritos que han sido bajados, podríamos decirlo, han sido eliminados justamente por la presión que se ha hecho desde el gobierno. Creo que lo que ha sucedido es bastante serio porque es la evidencia de que existen las acusaciones de no libertad de prensa, como tú dices bien, en Venezuela, y esto lo demuestra. Porque verdaderamente que alguna periodista se acerque a un palacio presidencial, primero debe actuar la guardia diciendo, mire, no penetre, váyase de acá, pero no llegan y lo apresan. Y lo retienen además sin cargos, sin comunicación, simplemente porque ha sucedido esto. Ahora, si la maniobra es de tránsito, estamos frente a una falta. No han cometido ningún delito, no mataron a nadie, no robaron, no hicieron nada. 14 horas retenidos. Además, entonces creo que es bastante clara la evidencia de que aquí estamos en un tema que es mayor. El tema es la no libertad de prensa, la animadversión clara respecto de los periodistas procedentes de países que no son los países que lo apoyan definitivamente, porque seguramente a los demás los dejan actuar sin ningún problema. Y luego el hecho de que aquí se está faltando a normas internacionales muy claras de protección de la persona humana, de protección de periodismo, del ejercicio libre de esa actividad. Y además en un medio, digamos, que está bajo una presión muy grande, porque no hay condición que ponga en ningún momento el hecho de que los periodistas pueden ejercer solo respecto de aquellos gobiernos que han sido reconocidos por el origen de su nacionalidad. Acá se está por la prensa en general, por el ejercicio de una actividad donde no hay delito, donde no se ha cometido nada más que a lo mejor alguna falta administrativa y no mucho más, pero se les trata como a criminales. Claro, un reflejo, más allá de que sea un tema personal para nosotros, un reflejo también de lo que ha sido la situación en Venezuela con la prensa, súper pujante, súper tirante en muchos sentidos. Y ahí te hago la pregunta, uno pensaría que también ha ido increciendo esa situación con lo que ha sucedido en los últimos días, a partir desde un hito, que fue la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, la designación ayer de representantes diplomáticos, entre ellos también nuestro país, y el apoyo de distintas naciones, entre ellos también Chile, a la figura de Juan Guaidó y finalmente la Asamblea Nacional. No hay duda, pero aquí tenemos una situación bastante irregular, porque hay dos presidentes, hay dos fiscales, hay dos asambleas, hay dos poderes judiciales, o sea, está todo absolutamente dividido. Totalmente duplicado y dividido. Duplicado y dividido. Claro. De manera que tenemos una situación muy anómala, muy distinta, que se ha evidenciado desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista político, los países son enteramente soberanos para poder reconocer o no reconocer a un gobierno. Existen muchas teorías de reconocimiento de Estado y de gobierno. Yo creo que en este caso están absolutamente de más y son inaplicables, porque más bien sirven para justificar una acción o una no acción. Por ejemplo, Nicolás, yo no sé si esto se ha comentado, pero tenemos situaciones a lo largo del tiempo que son muy decidoras. Mira, en el caso de España, en la época de Franco, durante 40 años, el gobierno de México solo reconoció a un gobierno en el exilio que estaba radicado en Ciudad de México. Ahí tenemos un caso bastante importante. Porque estaba en Ciudad de México. Estaba en Ciudad de México y nunca tuvo relaciones con Franco por 40 años. Bien, es una decisión de ellos. Lo otro, han habido muchísimos reconocimientos a una situación curiosa, que pueden haber beligerantes o disidentes o personas que están en armas, y se les ha reconocido.
Por ejemplo, detalle histórico siguiente, cuando en la Revolución de 1891 en Chile se subleva la Marina chilena trató de que Estados Unidos los reconociera como beligerantes y como legítimos. Entonces, esto también se hace, dependiendo del lugar y dependiendo del sector del país que son controlados por alguna autoridad. Por eso que aquí no cabe el sacar de la responsabilidad al gobierno de Maduro, si controla en ese momento la situación, si los periodistas fueron por su gente apresados, y es su responsabilidad, más allá de que exista o que no exista el reconocimiento oficial del gobierno chileno. Claro, ese es el punto. Cuando vemos la historia, porque es necesario ver la historia para de alguna manera tratar, no sé si de predecir, pero proyectar lo que puede ser el futuro de una situación tan complicada como se vive en Venezuela, Sí. El reconocimiento de una u otra autoridad ha marcado la diferencia. Ahí te hago la pregunta. En el presente, ese reconocimiento y desde otro punto de vista, el aislacionismo que se está haciendo del gobierno de Nicolás Maduro podría tener ese efecto, porque claro, las críticas a Maduro han existido desde que asume el poder. De hecho, venían desde antes con Chávez. Así es. Pero aquí hay un punto de diferencia. Hay dos gobiernos y se está reconociendo no al que está actualmente en la casa de gobierno. Justo. Bueno, esa es una situación complicada desde el momento que quien controla efectivamente y más allá de lo que hubiéramos querido con las armas, con los tanques, con los militares, con todos los poderes divididos que comentábamos, es el gobierno de Maduro. Pero se le está restando, no solo de manera interna, que está muy dividido el país y eso lo puede constatar cualquiera, no se necesita ser demasiado interiorizado de la política venezolana para saber que internamente hay una división gigantesca. Pero también tenemos la parte internacional. Y en la parte internacional Maduro dice que hay intervencionismo. Entonces los que lo apoyan no intervienen, pero los que no lo apoyan sí intervienen. No resiste un análisis. Además, esto sucede permanentemente en todas partes. Los países, todos los países, tienen algunos gobiernos que son más afines y gobiernos que apoyan. Y también tienen una voluntad política de buscar esos apoyos. En este caso, Venezuela, lo único que ha hecho es hacer todo lo contrario a una convivencia internacional pacífica y normal, porque se ha dedicado a insultar a cuanto pasa por delante, o bien nos califica de todos los nombres habidos y por haber. Hay que tener tal vez un poco de buena memoria, porque los epítetos que ha usado contra Chile en todo momento, no es solamente ahora, sí, han sido tremendos. Entonces, se puede actuar en consecuencia, y en eso, así como él defiende tanto su soberanía, y está muy bien que lo haga, más allá de que sea legítimo o ilegítimo lo que está defendiendo. Pero también nosotros defendemos la nuestra, vale decir, no tenemos por qué ser juzgados por tomar una decisión que todos los países del mundo toman en algún momento frente a los demás gobiernos. A ver, están pasando muchas cosas. El día de hoy ya lo comentábamos, una jornada de manifestaciones a cual llama Juan Guaidó, y el día de ayer se tenían nuevas declaraciones de Nicolás Maduro, donde decía, podemos adelantar las elecciones legislativas, no así las presidenciales. ¿Cómo analizas tú esa señal? Yo veo que hay unas señales, primero de preocupación y de debilidad más que de fortaleza. Es decir, hay un efecto para empezar. Ninguna duda. Ya. O sea, esto no ha sido gratis. Al tipo le ha llegado algo, una situación mundial y una situación de decisiones que han tomado los demás países, como por ejemplo Estados Unidos le congela una parte de las platas de PDVSA. Claro, una filial que tienen Estados Unidos de PDVSA. Pero la guarda, no es que se la lleve para su bolsillo. Congela finalmente esos activos, justamente, no puede financiar. Eso tiene que medir las consecuencias. Luego, esta medida, incluso de los periodistas chilenos, este amedrentamiento, este tipo de que parece más venganza que una falta que hayan cometido. Bien, ¿qué demuestra? ¿Fortaleza o debilidad? Si no quieren que se entere el resto del mundo, entonces se controla a los periodistas. Porque hay una cosa, y tú lo sabes muy bien, Nicolás, internamente no hay noticias en Venezuela. Prácticamente no existe el acceso a un medio informativo que demuestre la situación real que se está viviendo.
son los primeros desinformados. Yo te puedo asegurar de hecho, algo. Los únicos medios que cumplen esa función a cabalidad para ser objetivos son a través del mundo digital, a través de las redes sociales. Y a veces cuando funcionan, porque ya sabemos que de repente no funcionan. Pero ¿eso qué demuestra? ¿Fortaleza? Si no tiene nada que ocultar, si tiene todo verdaderamente bajo control, ¿para qué el control de su propia ciudadanía? Es porque está débil. Entonces le tiene terror a lo que está pasando. Samuel, pero puede estar débil cuando, tú lo comentabas muy bien, poderes que están duplicados, divididos, pero que finalmente desde lo que se dice, lo constitucional, que efectivamente constitucional, bajo la Constitución de Venezuela, el Poder Judicial y la Asamblea Nacional Constituyente, que uno podría entrar ya a la profundidad de cómo se crea también y quién lidera la Asamblea Nacional Constituyente, cierto, pero son dos poderes que están apoyando a Nicolás Maduro. Ya cual sumo, otro que es relevante, especialmente en la historia de América Latina, que es el ejército. Más que el ejército, las Fuerzas Armadas. Ahí está la clave de que desgraciadamente vamos a tener, pienso, una larga trayectoria, un largo sufrimiento y que puede desembocar en algún tipo de confrontación de la ciudadanía entre sí, porque aquí hay un desequilibrio total. Hay solo un ejército o una Guardia Nacional que tiene todas las armas y todos los controles y que actúa con amedrentamiento, porque lo que le pasó a los periodistas de ustedes y nuestros acá, eso es verdaderamente un amedrentamiento. Entonces, esa es la parte que complica, porque todos tenemos fe en que vuelva la normalidad, que prime la democracia, que prime el diálogo, que haya una solución pacífica en el tema de Venezuela. Pero resulta que para eso se necesitan dos voluntades y aquí no hay la voluntad de Maduro. Él está ofreciendo algún tipo de conversaciones, pero es para ganar tiempo. Hasta ahora no es la primera vez que ha ofrecido. ¿Cuántas veces ha habido con participación de europeos, con participación de Rodríguez Zapatero, con participación de otra serie de líderes mundiales que han tratado de buscar una solución? Ninguna. Juan Guaidó, de hecho, ha dicho que esos diálogos muchas veces no han tenido garantía y que finalmente terminan en nada. Pero también considerando un punto, el mismo Nicolás Maduro lo decía, yo soy elegido por el pueblo porque gané las elecciones. Y aquí, claro, uno nuevamente puede entrar, y es el argumento que se da desde quienes apoyan a Juan Guaidó, que fueron elecciones que no fueron transparentes, que fueron totalmente irregulares. Pero bajo ese argumento, Maduro, claro, tiene un punto, yo gané las elecciones. Sea como sea, digamos. En ese sentido... ahí está el punto. El sea como sea no es admisible. No es admisible. Claro. Pero sí, cuando también se ve la imposibilidad que tenía la oposición para poder, de alguna manera, conjugarse, pero también el fraccionamiento que tenía la oposición. Ninguna duda. Una oposición que está bastante fragmentada en términos de quién podría liderar después de Maduro. Lo ha estado tremendamente fragmentado y han cometido muchísimos errores. La prueba está que cuando fueron a las elecciones, salió la Asamblea Nacional, esa de Guaidó, que ya no le hace caso Maduro. Bueno, ellos ganaron y ganaron muy bien, pero no ha sido lo único problema constitucional y legal, porque no es necesario ser un experto en la Constitución venezolana para saber de que el referéndum revocatorio nunca se llevó a cabo, que todos los plazos han sido saltados por Maduro, que hizo las elecciones que estaban previstas en una fecha, la hizo en otra, que no aceptó ninguna concurrencia de veedores internacionales, que no hay ninguna garantía, que no hay ningún sistema que pueda decir, señor, bien, usted ganó y en buena hora ganó. Todo lo contrario. ¿Y por qué entonces todas las demás medidas? ¿Por qué controla a dos periodistas muy específicos que le causaban un problema bastante grande y así muchos más? ¿Cuántos presos políticos hay? Y todo esto, Nicolás, y tú lo has relatado tantas veces, en una situación interna que es un desastre. ¿Por qué es un desastre? Profundicemos un poquito en eso. Mira, el desastre no viene de la noche a la mañana. Esto es una cosa que comenzó hace bastante tiempo y comenzó largamente a enunciarse. Cuando se tiene un objetivo político y un objetivo político para buscar apoyos, ese objetivo político no es gratis. Naturalmente se tiene por afinidad o se tiene por ayuda. Y en este caso la ayuda de un sobreprecio del petróleo por largo tiempo que existió y que aprovechó muy bien Chávez, le dio plata a medio mundo. De los suyos, naturalmente, no había caridad en esto.
Y entonces eso se despilfarró y lamentablemente no lo supo administrar. Bajó dramáticamente el petróleo, se quedó sin plata y ahí entonces vienen los problemas. Claro. Si aquí no se trata... Un factor totalmente que no podía controlar. Que no controla, porque él, a lo más con una producción, que además la producción tiene dos antecedentes bien graves. El primero, es la más baja en los últimos años que produce, porque no ha tenido la capacidad de renovar los equipos y renovar la fórmula de extraer ese petróleo. Y lo segundo, que es bastante más grave y que se ha hecho poco hincapié, aunque se está empezando a conocer, ¿por qué razón grandes potencias como China o Rusia lo están apoyando? ¿Es caridad? ¿Es gran amor por Maduro? No. Simplemente ahí hay un interés fantástico y deben estar ese petróleo, esa riqueza futura de Venezuela debe estar tremendamente comprometida, lo cual compromete no solo actualmente la situación, sino que la compromete en los años que vendrán. Y los años que vendrán, suponemos que ya no va a estar Maduro, habrá una solución a esto, recuperará Venezuela el lugar que le corresponde y su democracia, pero va a ser una democracia absolutamente ya vendida, ya comprada por alguien y comprada por grandes potencias. Eso es serio. Y eso es más serio de lo que uno implica, porque la recuperación de Venezuela tampoco se va a producir de la noche a la mañana, así como el deterioro no se produjo de la noche a la mañana. Y esto es lo que hace un clima general para el país, no solo de una mala situación actual en todo orden de cosas, sino que también puede augurar, y eso es muy serio y muy penoso, una mala situación también futura. Por último, Samuel, me queda un minuto, pero las movilizaciones citadas para hoy por la oposición, también el sábado, las que han venido antes, las que van a venir, ¿crees tú que más bien tienen un efecto a nivel de la imagen para el mundo o también tienen un efecto a nivel interno? Yo creo que, no, por supuesto, tienen la imagen para el mundo porque es una consecuencia lógica, sí. Pero internamente es la parte más importante porque claro, significa que cuando un poder intenta controlar a buena parte de una, o la mayoría de su ciudadanía que no está de acuerdo, no bastan las balas. Esa es la parte complicada. Porque ahora la fuerza la tiene Maduro, pero es una fuerza ilegítima y es una fuerza que ante la masa que ya puede en cualquier momento Nicolás decir basta, me harté, váyase señor, ya no lo queremos más, eso es mucho más poderoso y eso puede tener resultados enormes. Quizá mucho más serios que el apoyo internacional. Samuel Fernández, académico de la Universidad Central, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias. Que tengas buena tarde. Igual.